Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola público, muy bonita noche de noviembre, 10 de noviembre. Ay, no puede ser, amigas, ya se va a acabar el año. Ya, se fue el año y nosotras en pijama y en chanclas en nuestra casa. Así se nos fue este año 2020. Yo creo que no debería contar o algo así deberíamos declarar porque está muy feo esto. Pero bueno, ya empezaron los fríos en Pachuca, ¿verdad? También es otra cosa que está comenzando en está comenzando en esta última etapa del año. Y pues quiero preguntarles a todas cómo están el día de hoy, porque tenemos un programazo, ¿no? Vamos a hablar de acoso sexual, ¿no? Pero quise que este programa fuera como muy desde la vivencia, más que desde la teoría. Entonces, para ir calentando motores, ¿cómo estás, Ceci, esta noche? Cuéntanos. Hola Dani, hola compañeras, hola público que nos sigue todas las semanas y bienvenidos. Pues yo me siento, pues mira, el tema me provoca siempre como muchos sentimientos encontrados, porque es como lo ponías tú, revisar y incluso como ir rastreando pues aquellas primeras experiencias con el asunto del acoso y eso me genera pues entre ansiedad, ¿no? Y por supuesto enojo y mucha frustración, pero me parece un tema sumamente importante de tocar. Entonces, pues estoy contenta porque además con ustedes siempre se vuelve una cuestión bien reflexiva, así que pues eso, ¿no? Como muy feliz de estar este martes con, bueno, con menos frío de lo que he hecho en los últimos días, pero pues sí, ya, resignada a que así es este asunto. Así es, como siempre decimos, ¿verdad? Es que es nuestra terapia de la semana, venir acá los martes un ratito a platicar con todas ustedes, siempre es un gran aprendizaje y de mucha reflexión. Y seguimos con Diana, ¿cómo estás este día de hoy? No te oímos, amiga. Ya, creo que ya. Llevaba mucho tiempo diciendo tantas cosas. No, bueno, comentaba que justo es un tema como muy cotidiano, ¿no? Y que no debería de ser un tema cotidiano y tan normal, pero pues es un tema que sucede, ¿no? Entonces, justo cuando iba leyendo parte de la escaleta, pues creo que ejemplos pues salen muchos y pues al mismo tiempo me lleva a reflexionar cierta preocupación acerca pues de las inseguridades que podemos o que en mi caso he vivido, pero bueno, igual ya lo iremos platicando a lo largo de la sesión y yo creo que igual quienes nos están sintonizando pues estaría muy chido en el sentido de que pudieran compartirnos también sus experiencias, pero pues no es tan chido pues que pasemos por ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues bueno, arrancando el día de hoy y con un gusto estar con ustedes. Gracias, Diana. Como bien dices, es un tema dolorosamente cotidiano, pero que al final podemos decir que, bien por ahí dicen, no todos los hombres son acosadores, no todos los hombres son violadores, pero a todas las mujeres nos han acosado, ¿no? Alguna vez en nuestra vida. Y eso es algo bien importante de reflexionar. Gloria, buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Dani, compañeros, muy bonita noche. Igual con un tanto de, ah, como de, incluso hasta cierto conflicto del cómo me ha tocado a mí vivenciar el tema del acoso y reflexionando sobre todo esta parte que nos decía Diana, y que se vuelve una terrible cotidianidad, pero lo más peligroso es el cómo incluso está tan arraigado a nuestra cultura que cuando alguien alza la voz,
empieza una violencia colectiva y una situación de culpabilización, de responsabilizarle, bien importante, que creo que también va a estar interesante al abordarla en este programa. Muchísimas gracias, Glo. Rey, ¿cómo estás esta noche de noviembre? Ya estamos en noviembre. Ay, sí, El ya tiempo sé. voló y pues un poco apresurada, y creo que también tengo como sentimientos atorados. Sobre todo me siento muy conmocionada por lo que justo pasó en Cancún, la represión, la violación de derechos humanos, y que son hechos o eventos que son, como dicen, profundamente dolorosos, porque se trata también pues de la exigencia de justicia por el caso de feminicidio, y de cuál está siendo en el caso de Cancún, en el caso de la policía municipal, la respuesta, y que me aterroriza porque justamente estamos hablando de represión contra no solo mujeres, sino había también incluso familias. O sea, estaba pues gran parte de la comunidad protestando, y entonces creo que es un hecho que no se debe, que se debe de hacer visible la violación, pero también se debe de investigar y que no puede quedar impune. Justamente el día de hoy estamos tocando un tema que es el acoso sexual, y reflexionaba también la importancia de poder hablar, de poder compartir estos temas entre mujeres, y también de poder ir pues enlazándonos en este sentido de hermandad, pues para construir propuestas que nos permitan afrontar también la represión que estamos viviendo las mujeres, porque aun cuando haya pasado en Cancún, es una respuesta del Estado, y es diametralmente opuesto a lo que se estaría esperando, ¿no? Y justamente las mujeres feministas no somos el enemigo, sino es más bien las personas, los hombres, en su caso, que pues cometen este tipo de violencias contra nosotras. Entonces creo que el tema de hoy también va muy enlazado con estos hechos, y sí quería no pasar de mencionarlo, porque creo que es importante poder reflexionar sobre lo ocurrido, pero también unirnos a esta exigencia de investigación de los hechos. Muchísimas gracias, Rey. Así es, finalmente creo que estas cuestiones del feminicidio que cada vez escuchamos más y más seguido de forma muy, muy lamentable, estoy como en estos discursos que el feminicidio al final de cuentas se vuelve en la expresión máxima de misoginia, la expresión máxima de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y muchas de estos tristes desenlaces empiezan a veces por acoso sexual, por acosos, por stalkeos, por formas de hostigamiento hacia las mujeres, ¿no? Que van creciendo, porque al final de cuentas lo hemos repetido 1000 veces, ¿no? En este programa, vivimos en una sociedad que se impune hacia todos los tipos de violencia que existen hacia la mujer, ¿no? Y precisamente quisimos abordar estos temas que nos van a ir conduciendo hacia el 25 de noviembre, ¿no? Que es el día en contra de todas las violencias hacia la mujer, y estos martes estaremos encaminándonos precisamente hacia al marco del 25N, y que precisamente quisimos empezar con lo que es el acoso sexual. Y bueno, pareciera que es como muy evidente para todos que es, ¿no? De una u otra forma, lo queramos, yo a veces digo que aunque no lo queramos ver, lo hemos vivido todas, tristemente, pero vamos por la parte más de definición, de conceptualización. Ceci, ayúdanos. ¿Qué es el acoso sexual? ¿A qué nos referimos como concepto? Porque, pues bueno, para no romper con la costumbre, Ceci, ¿verdad? Dinos, ¿qué es el acoso sexual? Oh, que si no era una pregunta era la otra, y entonces, bueno, de todas maneras eran las complicadas. Bueno, primero quiero decir que es para mí como docente, y además como docente con estas temáticas, yo creo que una de las cuestiones que es más dura de transmitir, pero que finalmente es necesario, es como mirar estas conductas de violencia hacia los cuerpos de las mujeres como precisamente la antesala
pues la justificación que pareciera que está ahí, ¿no? Como en el ambiente de los feminicidios, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que dices es muy triste y muy duro, ¿no? Porque en realidad lo que va pasando es que estas violencias empezamos a naturalizarlas de tal manera que cuando llegamos a la extrema que tiene que ver con el feminicidio, ya nos parece hasta lógico que eso suceda, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión más dura y más difícil y más triste. Y bueno, en términos de qué sería el acoso, o sea, el acoso sería como todas aquellas conductas que son verbales y no verbales, ¿no? Que están relacionadas con el ámbito de lo sexual y que implican un abuso de confianza, sobre todo, y de poder en términos estructurales. Es decir, es una amplia variedad, digamos, de conductas, y esas conductas tienen que ver desde una mirada, ¿no? Una mirada incluso en el ámbito de lo cotidiano, es decir, en la calle, pero también en los espacios en los que pareciera que estábamos más seguras, que son los espacios domésticos, digamos, ¿no? Pero puede ser una mirada, puede ser un tocamiento, puede ser un sonido, es que es impresionante, ¿no? Como la variedad de conductas relacionadas con lo sexual que, que tienen como objetivo demostrar el poder de un pues género sobre otro, ¿no? Y que además se va naturalizando. Entonces decíamos, puede ser una mirada, puede ser un tocamiento, puede ser un gesto, puede ser un sonido, puede ser un acercamiento corporal que no está permitido, ¿no? Pues digamos como entre esos ejemplos. Y una de las cosas que es fundamental en términos del acoso es que la otra persona, la persona que está recibiendo esa conducta, pues está sintiéndose sumamente incómoda y agraviada a su espacio personal, ¿no? Y yo creo que esas son de las cuestiones más complicadas cuando miramos que muchas de estas conductas de acoso las hemos naturalizado y nos hemos habituado a ellas cuando le ponemos ciertos nombres, ¿no? Como el asunto de, es que en realidad está acercándose porque le interesas, ¿no? Como esta cuestión de romantizar estas conductas de acoso, y ahí es donde se vuelve complicado, incluso para quien está viviendo esa conducta, porque a veces no sabemos distinguir, o no sabemos si estamos siendo exageradas, incluso nosotras mismas decimos eso, estamos exagerando porque cae en este ámbito de las relaciones románticas, ¿no? Entonces, bueno, como definición diría esa, espero que sea como clara. Muchas gracias, Ceci. Tienes mucha razón. A mí algo de lo que mencionas que más me hizo ruido y que yo lo he visto, no, incluso conmigo en su momento y con otras amigas también, es que desafortunadamente naturalizamos muchas de estas formas de violencia. Creemos que el sentirnos incómodas es algo que estamos sobre reaccionando, ¿no? Como que todo el tiempo estamos... Y además lo peor de todo es cuando las expresas y a lo mejor tú te sientes incómoda, pero tu entorno te dice que la exagerada eres tú. Y que ¿por qué no le das chance, no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no le das una oportunidad? Pues porque no me gusta, no me siento a gusto, ¿no? Y bueno, de ahí iremos derivando algunas de otras experiencias que hemos tenido o que hemos visto. Pero quisiera hacer para empezar, como una ronda rápida, y si alguien en el público nos quiere seguir también con esta ronda rápida, se lo agradeceremos mucho porque nos va a ayudar a entender un poco mejor de la magnitud del problema del que estamos hablando. Voy a empezar yo y después les voy dando la palabra, pero vamos a platicar sobre cuándo fue ese primer acoso o ese primer sentimiento de incomodidad tras el acercamiento de una persona, dónde estábamos, cómo estábamos vestidas y qué edad teníamos y qué nos hizo sentir. Así, un ronda rápida porque obviamente si contamos toda la experiencia pues nos podemos llevar como 3 programas enteros, ¿no? Entonces vamos a tratar como de resumir un poco esa vivencia, ¿vale? Al menos la primera que recordamos, porque yo estoy segura que seguramente en otros momentos pudo haber habido otras y no las identificamos o a lo mejor no las percibimos como tal, porque incluso yo creo que a muchas nos pasó cuando éramos niñas. Pero bueno, les voy a platicar la mía.
estaba en la prepa, entonces debió haber sido como a los 15, 16 años, la que yo recuerdo. Estaba pantalón de mezclilla, una blusa de botones, era de un uniforme. Estaba precisamente a las afueras de la iglesia de San Francisco, de aquí de Pachuca, estaba sentada esperando mientras una amiga iba a ponerle saldo a su celular o iba por unos chicharrones, algo así. Ella fue a la tienda y yo me quedé sentada en una banquita de San Francisco y un sujeto bastante mayor llegó así de la nada y me empezó a decir que si quería ser su novio y que si me podía llevar a su casa. Y el tipo empezó a tironearme del brazo, incluso me besó la cara. Yo me acuerdo que me dio tanto, pero tanto asco y además, no sé, yo sentí que el tipo olía horrible después de que me dejó aquí su baba embarrada. Y yo me acuerdo que me quedé en shock, porque de repente cuando no estamos como todavía muy inmersas en esto del feminismo, juzgamos de forma muy fácil, decir por qué se dejó, por qué no corrió. En ese momento yo me paralicé y a mí me dio más miedo que me hiciera algo a simplemente quedarme quieta y que el tipo me plantara aquí el beso en la cara y me empezara a decir cosas bastante desagradables. Por suerte en ese momento regresó mi amiga y el tipo dijo, sí, nos vemos después. Y yo me acuerdo que tenía mucho miedo. Y yo dije, este tipo me conoce porque me habló con tanta familiaridad que yo, la verdad, sí me aterré un momento y me quedé así como, ¿qué está pasando? Ya mi amiga vino conmigo y nos fuimos al centro a tomar la comida. En fin, esa fue mi primera experiencia que yo recuerdo, pero seguramente hubo otras antes. Ceci, así para ir en orden, como las tengo en la pantalla. Ceci, te esperamos. Cuéntanos. Ya no supe a quién le habías dicho que se anime, porque dije que yo no estoy segura de que alguien se quiera animar. Mira, yo estoy pensando en este momento, yo creo que justo como trata, ¿no? En me parece que también es muy importante diferenciar cuando estamos hablando y cuando estamos hablando de abuso sexual infantil, ¿no? Y dentro del abuso sexual infantil, pues hay un montón de conductas que tienen que ver con el acoso, pero que además, evidentemente aquí, pues los actores, pues hay una persona que es menor de edad. Entonces, yo recuerdo que cuando hace algunos años precisamente salió este hashtag de mi primer acoso, yo recordé pues a la primera experiencia de tocamiento sexual que yo recibí cuando yo tenía como unos 8 años, un poco. Ahora lo que sé, bueno, no ahora, o sea, en ese momento también lo sabía, pero creo que es como súper duro darme cuenta que no solamente se trataba de acoso, sino que se trataba precisamente de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que es importante también enunciarlo. Y bueno, sin embargo, ya tengo que armarme de valor y decirlo. Esto yo ya lo había puesto precisamente en aquellos años en el hashtag de mi primer acoso, pero es la primera vez que lo digo en público, así como a gran escala. Y entonces es igual, 8 años. Mi tía tenía un amigo que iba de repente a su casa, ¿no? Y yo estaba frecuentemente en casa de mis tías porque pues ahí era como el ámbito de digamos, como de estar, pues, ¿no? Y entonces este amigo generalmente llegaba borracho, ¿no? Pero algo que a mí siempre me ha gustado es cantar y eso es algo que desde chiquita y entonces él siempre llegaba con guitarra. Y entonces, pues yo recuerdo que en esa ocasión estaba yo sentada en la sala con él y él estaba cantando y estando yo cantando, ¿no? Junto con él, de repente sentí como su mano estaba tocando mis nalgas, ¿no? Fue una experiencia sumamente terrible y la parte más complicada es que no supe qué hacer, como nos ocurre usualmente, y además no se lo dije a nadie hasta hace muy pocos años. ¿No? Y entonces, bueno, yo lo dejaría aquí porque seguiremos analizando. Eso sería lo que compartiría. Gracias, Ceci. Rey.
Sí, justo esto que compartes, Ceci, o sea, tengo que elegir una, ¿no? Como una de las muchas experiencias que recuerdo, pero además de la infancia, porque yo creo que en la infancia fue, eh, o sea, sí recuerdo como varios acercamientos, pero el que más recuerdo como el primero, yo creo que tendré unos 6 años. Estaba parada en una fila, no recuerdo, iba a comprar algo, pero yo estaba parada en una fila y entonces de pronto sentí como otro niño, en este caso pues no fue un adulto, sino fue otro niño, se empezó a acercar a mí, ¿no? Y entonces, o sea, yo recuerdo que me quedé parada, ¿no? Pero ese niño iba acompañado de su mamá. Entonces de pronto, o sea, yo no iba eh, como acompañada de algún adulto, sí estaba recuerdo, creo que mi mamá y mis hermanos cerca, pero no, no tan cerca como de esa fila. Entonces, recuerdo mucho que empezó a acercarse y yo me hice hacia atrás, pero llegó un momento que yo ya no tenía espacio y el niño se estaba acercando, ¿no? Y entonces yo no sabía, o sea, sí me sentía muy incómoda, obviamente no sabía qué hacer, pero su mamá sí se estaba dando cuenta y no hacía nada, ¿no? Entonces, creo que eso también, o sea, fue como, ahora que como que lo voy recordando, también eso me sorprende mucho, ¿no? Y ya, o sea, total, terminé de comprar y me fui. eh, pero creo que ese tipo como de casos, eh, sí, o sea, sí recuerdo como varios momentos de mi infancia donde sí sobre todo sí, hombres como se acercaban a como hacer estos tocamientos, ¿no? Y creo que justo es en la infancia donde mayormente las niñas necesitamos, bueno, ya no soy una niña, pero en su momento necesitamos información oportuna para identificar estos casos y sobre todo para tener la confianza de hablarlo con las personas cercanas a nosotras. Y bueno, en su caso también a las niñas. Y bueno, lo que también me deja mucho de esta situación es que fue otro niño quien lo hizo, ¿no? O sea, no fue una persona adulta, pero sí estaba una persona adulta observando eso, pero no hubo como alguna intervención. Qué fuerte, Rey. Voy a leer un comentario que nos cuentan aquí una experiencia antes de continuar con Glo. Itzel Campero nos dice, a mí me gustaría compartir mi experiencia, no la primera, pero sí la que más me impactó. Tenía 26 años, iba caminando sobre avenida principal con audífonos, 2 de la tarde, vestida de pantalón de mezclilla, playera y tenis. Pasaron junto a mí 2 hombres en bicicleta y uno de ellos me dio una nalgada, como si nada, y siguieron su camino. Me llama mucho la atención porque todo esto es como, lo hacen porque pueden, ¿no? O sea, no hay otra cosa. Glo, cuéntanos. Híjole, estaba tratando como de pensar e irme hacia atrás, porque creo que sí he vivido varias situaciones, pero no creo que todavía la reconozca como tal, o tengo esa resistencia a reconocerlas más bien. Pero hay algo que a mí sí me impactó, que fue justo también en la prepa, a los 15, 16, lo que viví, 15, 16 y 17 años, 3 años de prepa seguido, porque en mi caso era un prefecto, ¿no? Un prefecto que a mí me hacía sentir incómodo el hecho de que se me acercara y me abrazara. Y lo hacía normal, no solamente conmigo, sino con otras compañeras de todos los semestres, y que era algo que en su momento yo decía, híjole, es que sí me hace sentir incómoda, pero ¿cómo hago o cómo le digo que no? Y sobre todo porque era un profesor sumamente querido en la escuela, un prefecto así súper popular por ambos turnos, y que decía, híjole, pero es que qué tal estoy exagerando, qué tal, y lo hace de juego, qué tal, como buscando muchas explicaciones. Y fue hasta sexto semestre que yo dije, para mí lo más fácil fue empezar a evitar su oficina, literal. Trataba de darle la vuelta para donde tuviera que ir, o ir acompañada de uno de mis amigos para que así evitar o que me hicieran la plática o que se acercara demasiado o que me abrazara. Así de plano. Wow. Me identifico mucho con lo que dijiste al inicio, Glo, de que al final creo que hay cosas que no identificamos todavía como tal.
y no porque no hayan sucedido, ¿no? Sino porque de repente hay mucha resistencia también, porque es doloroso al final darse cuenta que a lo mejor varias de esas experiencias fueron con seres queridos, con profesores que uno a lo mejor recuerda con admiración, con respeto, ¿no? O familiares que todavía convives con ellos a lo mejor y que les quieres, ¿no? Pero eso no implica que sean incapaces de hacerte daño, ¿no? Y eso es algo que de repente cuesta mucho cuando estamos en una situación como estas. Diana, cuéntanos. Ya. Fíjate que ahorita que voy escuchando como cada una de las historias, o sea, me parece impresionante que nosotras al final de cuentas seamos las que nos quedemos como con esta vergüenza o esta pena de contar las cosas, ¿no? Pareciera que nos da más pena o más vergüenza a nosotras que quienes lo hacen, ¿no? Y eso se me hace tan absurdo porque creo que hablar de estos temas, y eso que no estamos hablando como todavía de otras formas violentas, pues es como muy triste, ¿no? O sea, la realidad en la que vivimos, ¿no? Y justo, bueno, recuerdo, no recuerdo así como de mi niñez, pero sí recuerdo cuando iba en la prepa, en ese entonces tenía como unos vecinos y recuerdo que iba mucho a su casa. También me hace mucho ruido que pues en ese entonces yo también tenía como una formación distinta en la cuestión como de la sexualidad. Siento que no tenía como tanta información y también tenía como mayor timidez, ¿no? Entonces, por eso también siento que a veces cuesta mucho trabajo reconocerlo, ¿no? En ese sentido, recuerdo que en algún momento, pues como en algunas noches, fui a la casa de este, pues, vecino y me insistió en que me quería dar un masaje, ¿no? Entonces yo recuerdo cómo, pues sientes, ¿no? Sientes como una, no sé, una energía, un tocamiento distinto, ¿no? Cuando es una cuestión de como que es algo para ellos distinto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese momento me sentí súper incómoda, muy vulnerable, pero también no me sentía como con el valor de poder decir algo, ¿no? A lo mejor hasta de aceptar y de decir, pues es que es como si es un amigo y cómo puede estar haciendo esto, ¿no? Entonces, ya tiempo después y bueno, hasta la fecha como ahora lo recuerdo y digo, pues en algún momento de mi vida hasta creí que, pues que lo había como imaginado, ¿no? Y como cuesta trabajo digerirlo, ¿no? Entonces, pues a veces puede ser hasta personas familiares, hasta amistades, pero lo que se me hace también como muy importante, y no sé si en algún momento lo toquemos, es el punto de que, y que igual ya lo decía Ceci, ¿no? O sea, que hay ciertas conductas o ciertas acciones que a lo mejor no las puedes describir bien con palabras, pero tú te das cuenta cuando es algo distinto, ¿no? Cuando empiezas a sentir esa incomodidad. Así es, muchas gracias, Diana. Y precisamente me quedo con lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Al final del día, cuando nos pasan este tipo de situaciones, pareciera que quienes tendríamos que cargar con la culpa, con los miedos, con las vergüenzas, siempre somos nosotras, a pesar de que somos las que están siendo sometidas a momentos de incomodidad, de miedo, de vulnerabilidad, de dolor, ¿no? Yo les agradezco mucho, compañeras, por abrir este episodio de sus propias vivencias y compartirlas con nosotras, pero también con nuestro público. Y precisamente quisiera irme encaminando porque las preguntas que les hacía, ¿no? De dónde estábamos, cómo estábamos vestidas, qué edad teníamos, tiene mucho que ver con esta canción de las tesis, ¿no? Que fue tan famosa del violador eres tú, ¿no? Porque de repente pareciera que la culpa es nuestra por alguna de estas circunstancias. Y lo cierto es que las mujeres, estemos como estemos vestidas, estemos donde estemos, no tendría que haber ningún lugar, ningún momento, ninguna vestimenta que nos tuviera que hacer acreedoras a una violencia. Porque eso solamente nos pasa a nosotras. Es una mentira que les pase a ellos también. Y si les llega a pasar es en un porcentaje mínimo y no es sistemático, no es una cuestión histórica, no es una cuestión estructural.
¿no? Entonces, en este sentido, retomando otra vez la ronda, Ceci, cuéntanos, ¿desde dónde viene este ejercicio de revictimización en el que pareciera que hagamos lo que hagamos, pase lo que nos pase, siempre va a ser culpa de nosotras? La culpa, el miedo y la vergüenza siempre se nos regresa. Es que no se habilitaba a mí. Yo creo que es el uso de las preguntas. Bueno, creo que una de las cosas que es muy importante primero de poner es que la violencia siempre es una estrategia para mantener el orden establecido, y en este caso es el orden pues de género, ¿no? En donde quien recibe, digamos, como el control más importante es la violencia, lo que hace, y de hecho tú lo planteabas para tratar en este programa, es ubicarnos a las mujeres en el lugar que se supone que nos corresponde, ¿no? Bueno, el punto es que ahora ya no sabemos ni cuál es ese lugar, ¿no? Porque el ámbito de lo privado, pero resulta que ni en lo privado pues estamos, digamos, como a salvo. Entonces, en realidad me parece que el mensaje tiene que ver con las mujeres, híjole, no, lo que se me ocurrió fue muy horrible, no lo voy a decir, pero las mujeres no tienen lugar, ¿no? O sea, no podemos estar, o más bien tendríamos que tener ciertas características en espacios. Entonces, en ese sentido, la violencia actúa de tal manera que no solamente tiene que ver con estos eventos específicos, ¿no? En términos de conductas claras, ¿no? O de manifestaciones de control sobre los cuerpos de las mujeres, sino que además también actúa discursivamente frente a las personas que lo hacen, ¿no? Las personas que lo son testigos de esta violencia y las personas que reciben la violencia, ¿no? Y entonces cada una se va ubicando en un lugar muy particular que lo que hace es reproducir esta estructura. Entonces, por un lado, tú decías hace ratito una expresión que era quien violenta lo hace porque puede hacerlo, ¿no? ¿Y por qué puede hacerlo? Porque hay una estructura que se lo favorece. Y podríamos pensar, pero es que hay un resto de personas que estamos mirando las conductas de violencia y que podremos reconocer que claramente son violencia porque están dañando a la integridad de otra persona. Y sin embargo, existen todos estos discursos que la misma comunidad que es testigo puede poner a justificar que le haya pasado lo que le haya pasado. Y en este caso, en relación con las mujeres, esta mirada de la sexualidad en las mujeres en posibilidades, es decir, si las mujeres somos muy buenas, pues entonces es por eso mismo, por lo que le ocurrió, porque pues que boba, ¿no? O sea, que ingenua, pues no debía de haber salido tan tarde, ¿no? O si no somos como calificadas desde el asunto precisamente de lo bueno, sino más bien como tirándole a la puta, ¿no? Y entonces, pues claro, como no le iba a pasar, ¿no? Pues si ella se lo buscó y andaba con todo mundo y andaba tomando y mira la falda, o sea, no hay como posibilidad de escaparse, ¿no? Porque está hecho el discurso para que entonces se reproduzca esta historia, ¿no? Y la parte yo creo que más compleja para mi punto de vista en este momento, ¿no? Es que nosotras quienes vivimos la violencia, la parte complicada es que yo también me creo que yo también lo provoqué. O sea, este descolocarme de ese lugar, ¿no? De la culpable, es bien complicado, ¿no? Porque es aprender algo que no nos enseñan desde pequeñas, es aprender que no es cierto, que la culpa no era mía, ni de dónde estaba, ni de cómo vestía. O sea, que si existe la violencia es porque hay alguien que decide ejercerla y porque hay una estructura que lo favorece y que lo secunda, pues. Entonces, pero moverme de ese lugar es bien complicado, o sea, es todo un trabajo de deconstrucción que es de vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues eso diría. Gracias, sí, efectivamente, esta cuestión que yo quería que platicáramos también un poquito, pero ya más o menos tú nos la esbozaste, es esta onda de que siempre pareciera que el acoso es una forma de regresarnos a las mujeres a las casas, ¿no?
al ámbito privado. Sin embargo, ahorita tan solo en las experiencias que ustedes nos contaron, la que tú nos contaste, Ceci, mi mamá en su momento también me platicó su experiencia, también incluso con un familiar dentro de su casa. ¿Dónde? Las mujeres entonces, ¿dónde podemos estar a salvo? Pareciera que a las mujeres se nos orilla la imposibilidad de la existencia misma, ¿no? Y no hay lugar, no hay espacio donde podamos estar tranquilas, donde podamos estar seguras, porque mucho nos dice, no, es que les pasa a ustedes por salir de su casa. Ok, me acosas en la calle, pero si estoy en mi casa también. E incluso aquellas personas o aquellos seres que supuestamente están ahí para protegerme, ¿no? Un tío, un abuelo, un papá, un padrastro, un primo, un hermano, un amigo. Entonces, ¿dónde es donde nosotras podemos existir sin miedo, sin temores, sin vergüenza, sin tener que estar huyendo de los peligros, ¿no? ¿Dónde se queda la existencia de las mujeres sin que haya algo ahí detrás que te está acosando, algo ahí que te está persiguiendo, algo ahí que te está haciendo sentir incómoda o que ese lugar no es el que deberías de estar? Está súper cabrón, porque si lo ponemos en retrospectiva, entonces no tenemos ningún espacio. No hay posibilidades, no hay edades, no hay ropa que baste para que nosotras y nuestra existencia pueda ser respetada como digna y como merecedora de un espacio y un lugar en este mundo, ¿no? Y la verdad, esa reflexión es escalofriante, por decirlo menos. Ahora, en este sentido, donde estamos hablando de que hay una estructura que permite que este tipo de violencias estén todo el tiempo en todos los espacios, me gustaría a ti preguntarte, Rey, últimamente, y de hecho hace poquito, hace un par de meses o un mes, o creo que hasta menos, hubo una diputada que sacó una ley antiacoso callejero, ¿no? Que decía, iban a ir a prisión, quienes fueran sorprendidos silbando, quien tenía una nalgada, ¿no? Como todas estas cosas. Y después tenemos como más y más delitos todo el tiempo. Ahorita vamos a hablar también un poquito más sobre ahorita lo que está muy en boga, que es lo de la ley Olimpia. Pero hablando del acoso callejero y estas nuevas formas de delitos, 1000 delitos, ¿no? ¿Qué tan funcional es que sigamos teniendo esto? ¿Realmente nos sirve? ¿Eso va a erradicar? Cuando sabemos que además esto no viene de alguien, del acosador per se que está ahí parado, ¿no? Sino que, como bien estamos diciendo, es toda una estructura. Y si esta estructura es la que está generando estas leyes y estos delitos, ¿de verdad ahí está el cambio? ¿Qué opinas, Rey? Creo que en este sentido es bastante necesario colocar el tema de la impunidad, que justo ya hemos tocado esto en algunos otros programas. En México la impunidad es del 98% con respecto a los delitos que se denuncian. Justo ahora que hacíamos la ronda de experiencias, eh, preguntamos, o sea, impensable denunciarlo, ¿no? Ni siquiera mediáticamente, menos en este momento había como algún instrumento jurídico que lo categorizara como un delito. Y actualmente quizás en algunos estados, particularmente en Hidalgo, se han venido trabajando este año y en este Congreso algunas iniciativas al respecto, tanto del acoso sexual callejero como el acoso sexual, también en el ámbito laboral. Sin embargo, justo estamos hablando de una problemática sistémica que atravesada desde luego por la cultura y que el gran riesgo que se corre y que lo hemos visto de generar una serie de leyes que lo tipifiquen como delito, es que se mira la solución en esa acción, que es una acción, desde mi punto de vista, sí necesaria, pero también que dentro del sistema de justicia que tenemos en México no es no solo una garantía, sino no es una herramienta funcional que permita poder acceder o que nos permita a las mujeres poder acceder solo a un ámbito específico que es la justicia.
no estamos tocando el tema de la prevención, no estamos tocando el tema, en su caso, de la erradicación. Entonces, de pronto, estas iniciativas son como las grandes o los grandes retos que enfrentan es que se vuelven mediáticas y se presentan como la solución a una problemática que es sistémica. Y en ese sentido se van generando una serie de leyes que en la vida o en el acceso real o efectivo para el ejercicio de nuestros derechos no están implicando una diferencia sustancial. Sí creo que están sentando algunos casos que han permitido pues irseles dando un seguimiento para la observancia de la aplicación de las leyes. Sin embargo, esto también es necesario decirlo, ha costado a grupos feministas, a organizaciones, una gran cantidad de tiempo, de energía, de recursos para poder observar cómo están aplicando estas leyes, para hacer o generar una serie de estudios de su impacto. Y lamentablemente creo que la problemática es mucho mayor y justo no se están tomando como estas acciones o medidas que reflejen la magnitud del problema, al considerar justamente que el propio sistema de justicia pues está plagado de este tipo de violencias y de prácticas. Hemos leído y hemos tenido conocimiento de casos en los cuales los jueces han hecho unas declaraciones, los ministerios públicos también han hecho declaraciones en su caso respecto a que el acoso sexual no es un tipo de violencia y más bien reproduciendo desde esta mirada y desde estos discursos una serie de violencias contra nosotras. En ese sentido, creo que no basta únicamente con estas leyes, que es solamente una acción necesaria, pero no suficiente, y se corre el grave riesgo de invisibilizar acciones que requieren pues un aliento más amplio. Y sobre todo, justo aquí podemos encontrar también la razón por la cual desde los movimientos feministas más bien nos pronunciamos también por las acciones en las cuales las mujeres nos autoorganicemos y nos protejamos entre nosotras. Esto, bueno, desde luego sin omitir la responsabilidad que tiene el Estado, pero también considerando la realidad que tenemos en la cual nuestras amigas, personas conocidas, niñas, están siendo víctimas de este tipo de violencias y se hace necesario pues construir estrategias en conjunto para detenerlo y al menos salvaguardar la integridad. He conocido también casos de compañeras que de pronto narran estos hechos y no se identifica que en su caso fue acoso sexual, y justo es una contradicción a veces muy grande porque muchas veces las personas que generalmente son hombres, pues son, ya lo hemos dicho, son personas cercanas, pero además a quienes se tiene un afecto. Entonces, de pronto, la fuente de tu afecto, la persona que también te brinda este afecto es también la persona que te violenta. Y eso es un proceso muy, como muy denso, muy rudo, lo voy a decir en estos términos, para afrontar y también para pues tomar una posición personal que también es una posición política. Por eso creo que también es muy importante estos grupos de acompañamiento entre mujeres, estos diálogos, estas charlas, porque creo que también escuchar las experiencias y compartirlas nos permite poder ir construyendo alternativas entre nosotras e ir nombrando y reconociendo que no es una manera, si bien pasa frecuentemente, no es una manera digna y no nos merecemos este tipo de tratos, ¿no? Y también cuando pienso en las infancias, porque también tengo, pues convivo mucho con algunas mías, me da terror y creo que también es muy urgente el poder informarles y trabajar sobre todo este sentimiento a veces de culpa o de responsabilidad que la sociedad constantemente va impregnando eh, a nosotras las mujeres y también a las niñas. Creo que eso también es fundamental, este tipo de acciones que van más allá pues del ámbito legislativo. Así es, coincido completamente con lo que dijiste, Rey. De repente creo que se nos olvida que le estamos pidiendo de repente peras al olmo, ¿no?
cuando le estamos pidiendo al sistema que avala estas violencias estructurales que ejerza justicia sobre temas que ni siquiera entiende, que en su mente no tienen existencia y que son parte de nuestras histerias feministas, ¿no? Entonces, la creación de delitos, creo que de repente están ahí para ser populistas, para darle gusto a ciertas personas, ¿no? Como calmar estas ansias y estas ansias de justicia y acallar porque te dice, bueno, pues ya te di tu ley, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Pero eso, a que se esté llevando a la práctica y que se esté aplicando de realmente justicia, que hay una procuración real y sobre todo que personalmente yo creo, ok, se va este fulano a la cárcel, pero ¿qué eres, el Estado qué está garantizando para que esas violencias no se repitan? ¿No? Y ahí pues ellos creen que mandando gente a la cárcel es como, ya, y me lavo las manos, ¿no? Pero bueno, hablando, y ahorita vamos a seguir platicando un poco más de esto, porque me parece que es como súper interesante, porque de repente hay como polarizaciones en estos temas que creo que no los debería de ver, pero es interesante sacar a platicar esto. Hablábamos como de hay el acoso que tenemos en las casas, que hay en las calles, que hasta cierto punto es algo físico, ¿no? Que estamos viendo, el tocamiento que se siente, el momento de incomodidad que se percibe con todos tus sentidos físicos en el tiempo y en el espacio en el que estás ahí parada, ¿no? Pero ahora con todo este uso de las tecnologías, la verdad yo sí creo que el acoso y la violencia de las mujeres no se queda ni se destruye, solo se transforma, amigas, porque ahora incluso en unos espacios digitales como en el que estamos en este día, en este momento, en este instante, también la violencia se ha colado hacia nuestra intimidad, hacia nuestra tranquilidad y hacia nuestra comodidad. En especial, creo que en estos momentos en que las y los jóvenes pasan tanto tiempo conectados, el celular está casi que aquí con silicón, ¿verdad? Lo traemos todo el tiempo. Ahí las violencias también se han trasladado, ¿no? Y es increíble, o sea, es increíble cómo en todos lados donde las mujeres nos encontramos, vamos a encontrar una forma de violencia. Platícame un poquito más de esto, Glo. Estos temas de el sexting, la pornovenganza, ¿de qué va? ¿De qué van estos temas? ¿Los has vivido? ¿Has conocido a alguien que ha pasado por esto? Cuéntanos alguna experiencia después de platicarnos un poco de a qué nos referimos con estos términos del sexting y la pornovenganza. Gracias, Dani. Como bien lo comentas, el sexting es una práctica de sexualidad que se puede llevar a cabo de manera libre, claro que sí, pero que se ha ido transformando hacia la pornovenganza porque este contenido que se comparte en un ambiente de confianza que se supone es entre dos personas que tienen acuerdos, que existe un conocimiento interpersonal, que dicen, bueno, te lo voy a compartir, yo te envío, tú me envías, va. Y con la idea de que nunca va a salir a la luz, claro. Sin embargo, por lo regular, y nos atrevemos a decir que en todos los casos, son hombres quienes filtran fotografías de mujeres solamente para ejercer una situación de represión. Represión porque, o como bien lo dicen, también de venganza, porque los cortaron, porque terminaron la relación, más bien, porque tienen una nueva pareja, porque incluso se han dado casos en los que, bueno, terminamos la relación, pero yo no quiero que tú salgas con nadie más y cuando lo empiezas a hacer y no regresas conmigo y no cedes a las situaciones de chantaje, vámonos. La subo a redes sociales. ¿Y esto de qué nos habla? De que vivimos en un espacio totalmente patriarcal en el cual pareciera, o no más bien, no es que pareciera, es un espacio más bien, es una estructura que nos quita la voz a las mujeres, nos las busca oprimir, nos busca quitar este poder que tenemos de consentir algo y decir, bueno, son los hombres quienes tienen la autoridad o quienes tienen el poder para poder decir esto va, esto no va. Y eso es algo que también se ve en los espacios digitales. Recordemos que si bien en el Internet no es un espacio que sea tangible,
Eso no quiere decir que no sea un espacio para poner en marcha, para establecer comunicación con otras personas. Y vamos a ir depositando ahí todo lo que son nuestras creencias, nuestros valores. Vamos a construir una cibercultura. ¿Y qué sucede? Si nuestra cultura tangible de interacción cara a cara es patriarcal, lo mismo va a ser la cibercultura que se está construyendo ahora. Algo que se está dando a conocer bastante es a través de las redes sociales las formas en las cuales se está transformando la misoginia, el sexismo, este sistema patriarcal de que nos violenta tanto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas nos dicen, es que si no te pega, entonces no es violencia. Es que si no te deja una huella visible, no es violencia. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es violencia. Y entonces empiezan a justificar una serie de situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando se llega a los espacios digitales, estas prácticas, como bien lo comentas, Dani, se van a transformar y van a seguir. Y, sin embargo, al estar tanto en el... al estar tanto... tan rápida la información, tan rápido se puede hacer viral, es una forma en la que también el daño que causa a las mujeres es incluso aún mayor el impacto. Y no solamente estamos hablando de las situaciones de pornovenganza, sino también el mensaje que se les está enviando a las mujeres, que creo que va hacia 3 direcciones. El primero es que sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra voluntad y sobre nuestras decisiones, no tenemos poder. Y entonces son otras personas en quienes confiamos quienes van a tomar esas decisiones. En primera. En segunda, es que las mujeres no podemos ejercer prácticas sexuales porque entonces nos vemos en la situación de que, híjole, y si hacen mal uso de esas fotografías, híjole, y si al rato estoy en internet, en Facebook y hasta en las noticias, y entonces eso también nos quita la capacidad para poder, no nos quita la capacidad, más bien nos corta las expectativas que podemos tener en cuanto a las situaciones, en cuanto a las prácticas que podemos llevar a cabo de manera segura, en cuáles no, y por supuesto que tiene un impacto en el ejercicio de nuestra sexualidad que no tendría por qué estar. Y en tercera, es toda esta revictimización social que va encaminada a culpabilizarnos. Es tu culpa porque tú las enviaste, es tu culpa porque tú confiaste en él, ¿a poco no te diste cuenta que era un patán? ¿A poco no te diste cuenta? Es que ¿por qué no regresaste con él? Y se empiezan a repartir las culpas hacia nosotras y no hacia quien realmente es la persona responsable, que por lo regular son hombres. Cuando hablo del tema de las pornovenganzas, del sexting, mi pregunta es, ¿por qué empezamos a cuestionar a las mujeres y no empezamos a cuestionar, a hablar atrás o a culpabilizar a quien realmente es el responsable? La persona que filtra esas fotografías. Porque, ojo, el hecho de que yo envíe unas fotografías en un momento en el que estoy confiando en una persona y ya están en sus dispositivos, eso no le da el permiso para ni el consentimiento, muchísimo menos, para decidir en qué momento las puede compartir con otras personas. Porque el daño es bastante grave y es, híjole, en ocasiones hemos tenido situaciones donde hay chicas que nos han, de acompañamientos, que han tenido estas ideas suicidas, incluso de que la persecución es tanto, porque ojo, no solamente es la persecución de aquellas personas que conoces, sino también de las que no conoces, porque claro, ven tu fotografía en internet y dicen, yo entonces como hombre me siento en el derecho de mandarle mensaje y empezarla a hostigar y empezarla a acosar a través de los inbox. Y entonces se vuelve una persecución que se vuelve un infierno en vida, básicamente. Y ojo, otra situación es que esas filtraciones de información no sabemos a dónde terminan, porque claro, todo el mundo piensa, es que está la campanita de reportar en Facebook y se baja el contenido. Ojo, no se baja. Una vez que está en internet, se queda en internet para siempre. Y lo más preocupante es a dónde van a dar esas imágenes, porque no solamente
se trata de Facebook, sino también de redes de pornografía, de redes de tráfico sexual, y que lamentablemente no es que se filtre solamente la foto, sino que se llegan a filtrar datos personales de las chicas que las ponen en una situación de vulnerabilidad bastante importante, y que creo que eso es algo que todavía nos falta visibilizar al momento de hablar de las pornovenganzas. Gracias, Glo. Este tema me enoja mucho, amigas. Deberíamos hacer uno específicamente de esto. Pero bueno, vamos a tener dentro de algunas semanas de hacktivistas y eso está padrísimo. Pero otra vez, espacio digital donde las mujeres están y pareciera que tampoco podemos estar ahí. No puedo estar en las calles porque nos acosan. No podemos estar en nuestras casas porque nos acosan, nos violentan y también nos matan. No podemos estar tampoco en las redes porque nos estamos exhibiendo, porque nos lo estamos buscando, porque nos lo merecemos. Otra vez la pregunta, entonces, ¿dónde podemos estar tranquilas, sin miedos, sin riesgos? Pareciera que no hay espacio en este mundo para las mujeres, ni físico ni digital. Y eso es verdaderamente aterrador. Una vez más, responsabilizamos a las mujeres porque tienen un Facebook, porque suben fotos, porque se sienten a gusto con sus cuerpos, porque quieren mostrar un tatuaje, porque quieren mostrar su felicidad, porque quieren mostrar que están felices, vivas y contentas con esta vida, con sus cuerpos, con sus rostros, ¿no? Y una vez más es razón para culpar a las mujeres por cualquier violencia que se les atraviese en el camino. En especial en estos momentos en que sabemos, ¿no?, desde estudios a adolescencias, que en los espacios digitales se han vuelto uno de los principales donde los jóvenes, incluso los adolescentes, se están desenvolviendo y donde lo que sucede en las redes con los comentarios, los likes, se vuelve ya espacio primordial para el desarrollo de su personalidad y de lo que va a venir en etapas posteriores, ¿no? Y es escalofriante pensar que las niñas ahí tampoco se están seguras, porque hay pederastas que están buscando sus perfiles, porque hay alumnos, compañeros, primos, pares, que están esperando cualquier foto, cualquier indicio para acosar a las adolescentes, para someterlas a otro tipo de abusos, para lastimar su autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos otra vez en una red donde también el foco está sobre cualquier conducta que pueda tener las mujeres, y también es un pretexto para violentarnos, independientemente de la edad que tengamos, y eso es terrible. Y en base a esto, pues bueno, hubo una historia, ¿no? Una mujer, Olimpia Coralmelo, de Puebla. Ella tenía su pareja, le compartió un video íntimo porque estaba con su pareja, como nos decía Gloria, ¿no? Esa pareja en la que ella confía y la que amaba. Y este sujeto lo que decidió fue empezarlo a difundir, compartirlo con sus amigos con sus amigos, sus amigos con sus amigos de sus amigos, ¿no? Y así hasta que de repente todo Huachinango tenía el video de esta mujer que ella le había entregado en la intimidad de esa relación, ¿no? Coral empieza una lucha y el día de hoy tenemos en el Senado hace unos días que pasa por Senado la ley Olimpia y que puede ser un gran antecedente en cuanto a cómo se van a tratar en el ámbito jurídico este tipo de violencias ya en lo digital. Pero hay que hablar también de que México, esta ley está pasando en México, un país en el cual las regulaciones digitales se encuentran en pañales, por decirlo menos, donde no hay mayor regulación en cuanto a los materiales que se suben, donde tenemos muy pocos servidores que le pertenecen a este país, ¿no? La mayoría se van a Gringolandia o Europa, ¿no? Un país que además es el primero en difusión y producción de pornografía infantil a nivel mundial. Y en este país es donde está pasando la ley Olimpia como si fuera una meca, ¿no? Y si bien entendemos, como dijo hace rato Rey, es importante sentar antecedentes, ¿qué tan funcional puede ser una ley como esta en un país donde, para empezar, tenemos un sistema completamente patriarcal, completamente machista, y donde además las cuestiones digitales no se están regulando de forma efectiva?
Regresamos a Nos fue Diana. Ceci, ¿qué opinas sobre la ley Olimpia y estas situaciones de la vida y del existir? Cuéntanos. Qué mala onda que Diana, güey, no le tocó esta pregunta tan bien difícil. Yo creo que maestro en la facultad que decía que somos un país que cree que modificó sus leyes, entonces ya va a ser distinto, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido nosotras tenemos, pues muchas le pudieran ser ejemplos, ¿no? Como de cuestiones que se tienen que hacer de los diferentes países del mundo. El problema, y bueno, no solamente me parece a mí, sino que a mucha gente que ha estudiado estas cuestiones, pues la parte de llevarlo a la práctica es la cuestión que se vuelve complicada. O sea, la ley a lo mejor puede ser muy importante y puede ser muy bien planteada, pero el problema existe cuando se trata de cómo lo traducimos en prácticas concretas, ¿no? Y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con se vuelve más complejo porque, como decíamos hace un rato, la violencia está implícita en las relaciones que establecemos entre las personas, ¿no? Y las relaciones o cómo esperamos que estas relaciones sean y cómo esperamos que estas personas se comporten en ese tipo de relaciones. Y yo creo que una de las cuestiones que es importante que señalaba hace ratito es, creo que es importante que exista una ley, pero es más importante que que las personas sepamos que existe esa ley y que podemos ampararnos en ella. Sobre todo estoy hablando, por supuesto, de las mujeres en este caso, porque si yo sé que existe una ley, y es que además hay como muchos procesos, ¿no? Sé que existe la ley y confío en que esa ley va a ser como efectiva, entonces es muy probable que yo pueda utilizar esa ley y entonces poder mostrar que realmente es efectiva, ¿no? Es decir, que cada vez que, bueno, no que cada vez que suena muy terrible, pero digamos que si alguna vez me ocurre, ¿no? Que mi video que yo compartí, como tú bien dices, digamos, en una relación precisamente de confianza, ¿no? Y está ya divagando por el mundo virtual, entonces que yo tenga la certeza de que si yo voy y denuncio, esto realmente va a llegar como a las consecuencias que tendría que llegar. Yo creo que eso es un proceso que todavía está muy largo, o sea, es muy importante que exista la ley, pero necesitamos sobre todo que haya casos que demuestren que la ley se aplique, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que nosotras tenemos que empezar a forzar que esta ley se aplique, ¿no? Y por el otro lado, me parece que se necesita, pues, sobre todo, como una educación a nivel formal e informal de las personas que nos involucramos en las relaciones. Y sobre todo una cosa que me parece fundamental es que las personas, sobre todo los varones, porque como lo han dicho ustedes muchísimo, pues en realidad el 99% de los casos, quien es el victimario es un hombre. Entonces, en ese sentido, necesitamos que los hombres ubiquen que nosotras, el cuerpo de las mujeres, la vida sexual de las mujeres, lo que hagamos las mujeres, no les pertenece. Y eso es una cuestión que está en la base de la construcción de lo masculino. O sea, ninguna mujer te pertenece. O sea, no tienes derecho a ni siquiera mirarla más allá de lo que ella te permite, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, si empezamos a romper con esta lógica de la propiedad del cuerpo de las mujeres y de las conductas sexuales de las mujeres, creo que entonces ya estaremos dando un paso. Es decir, la ley no es suficiente, evidentemente, es un paso chiquitito. Lo que necesitamos son acciones de transformación en la manera en la que los varones se construyen personas, ¿no? Y personas que se relacionan con otras personas, en particular con otras mujeres, ¿no? Hace ratito leía yo una imagen que decía, una imagen que subió una página, ¿no? De feministas que decía, era un niño muy pequeño, y entonces la leyenda era, yo estoy siendo educado para que más adelante no represente un peligro para ti, ¿no? Entonces creo que es un mensaje sumamente poderoso, o sea, necesitamos educar
a los varones en otras lógicas, ¿no? Y a las mujeres también, porque también nosotras nos ubicamos desde ese objeto de deseo y desde ahí, pues se posibilita mucho la reproducción de la violencia. Muchas gracias, Ceci. Lo que dijiste al último me gustó mucho, ¿no? Cómo estamos creando a los niños, pero ahí creo que también tenemos que tener como mucho cuidado y mejor en algún programa lo podamos charlar, porque también he notado como esta onda de que yo, mamá feminista, estoy criando un hijo para que no te violente el día de mañana, ¿no? O no violente a tus hijas, porque otra vez recae en nosotras, ¿no? Híjole, y además después si mi hijo sale violentador, Madre Santa, pues fue mi culpa porque no lo crié lo suficientemente feministamente, ¿no? Entonces, creo que, híjole, de repente es bien complicado todas estas partes, pero ojalá también los padres sean los que se involucren a generar mejores modelos de crianza de padres a hijos, ¿no? Como en algún momento lo platicábamos en el programa del Día de los Papás. Y bueno, ya para irnos despidiendo, me gustaría ir cerrando con sus conclusiones, porque ya nos dio tiempo de la última parte, pero quizá pudiéramos, dentro de nuestras conclusiones, platicar, ¿no? Como esta queja de los hombres que bien comentabas, ¿no? Los hombres siempre dicen, ay, es que ya no aguantan nada. Hace poquito escuché, amigas, ay, no. Ahorita con este caso de Amber Heard y Johnny Depp, no sé si nuestros escuchas lo hayan visto ustedes, yo sé que sí. Y hubo un blogger que yo seguía a partir de ese comentario, decidí ya no volverlo a ver en mi vida, que dijo, este caso de Johnny Depp es precisamente un momento de mucha oscuridad para los hombres. Pobrecito. Y precisamente otro actor que en su momento también me gustaba dijo, es que a los hombres ya nos dejan indefensos, o sea, ya no podemos coquetear, ya no hay galantería en este mundo sin que se nos culpe. Ay, no, pobrecitos, ¿no? Entonces quisiera que cerráramos con esta pregunta. ¿De verdad es tan delgada la línea entre el coqueteo y el acoso, amigas, para cerrar? Mi respuesta obviamente es que no. Y a mí algo que me ha servido mucho en estos temas de género y muchos otros más es pensar que si a mí algo me molestaría, no tendría por qué hacérselo a alguien más, ¿no? Y precisamente los hombres, porque, híjole, los hombres nada más se hace, por ejemplo, a mí me da luego mucha risa porque hay muchos hombres que en su machosidad, ¿no? Si ven a un hombre gay cerca, o sea, es como, me va a querer amar, ¿no? Y es como, güey, o sea, a lo mejor ni es tu tipo, o sea, guácale, ¿no? Pero bueno, o sea, ellos le temen tanto a los hombres homosexuales porque creo que en el fondo sienten que les van a hacer lo mismo que ellos le harían a otras mujeres, ¿no? Entonces, para mí la línea no es en lo absoluto delgada y creo que es más de sentido común que otra cosa, ¿no? Y creo que estos vatos sí no deberían dejar de hacer lo que a ellos no les gustaría que les hicieran, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Ahí acabó Ceci. Rey, te toca para ir cerrando. ¿Cómo te vas, además? Bueno, no me voy, y dentro de mis conclusiones, creo que justo uno de los temas que no tocamos es esta parte de la línea delgada que, como bien señala Dani, más bien esta línea delgada, yo creo que se fue construyendo esta idea a partir de la normalización de que las mujeres, cuando ponemos un límite, es algo que no tenemos la autonomía suficiente, la conciencia suficiente, no nos sabemos comunicar y que sobre todo tenemos deseos ocultos. Entonces, y creo que también sobre esta base de que el cuerpo de las mujeres es propiedad de los hombres y está para el consumo de los hombres. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, como dice Dani, no hay una línea delgada y esto incluso ha sido también tema de discusión entre algunas feministas. Y creo que sobre todo es importante entender que la comunicación humana es tan vasta, es tan amplia, existe muchas formas de decir, tanto de manera verbal como no verbal, que estamos dando nuestro consentimiento o no estamos dando nuestro consentimiento.
y eso creo que es importante de poder expresar. Y en su caso también creo que esta parte del no es no, y justo por eso un poco retomaba esta frase en el cartel, porque no, de pronto se invalida las expresiones de las mujeres y creo que esto no quiere decir que no exista como una interacción, desde luego, entre mujeres y hombres, como con cierto nivel de atracción, pero en ambos casos debe de haber un consentimiento, ¿no? Y el consentimiento es una parte importante. También pensando que en una cultura en la cual las mujeres y las niñas somos educadas para recibir, para no decir, para no protestar, para no ir como expresando nuestros deseos. De pronto esta frase de no tomar en cuenta el no o la construcción de límites que las mujeres estamos haciendo es nuevamente pues no mirar esta desigualdad o este desequilibrio en el ejercicio del poder, ¿no? Creo que también eso es bastante importante de mirar que estamos en una desigualdad con respecto a esto y que es muy importante también como una responsabilidad de los hombres, no como una responsabilidad de las mujeres, sino particularmente de los hombres, de saber que ese tipo de acercamientos son consensuados, ¿no? Porque de pronto también está muy anclada la responsabilidad hacia las mujeres, que las mujeres somos quienes tenemos que construir estos límites y demás. Más bien esto será como para, como para eh, expresar, en este caso, no, como que no queremos o no accedemos a cierto tipo de prácticas, pero fundamentalmente si son los hombres también quienes mayormente necesitan ser educados para saber que requieren el consentimiento de las mujeres para poder acercarse. Sin el consentimiento, pues no es válido. Y esa parte, pues sí, en el caso de los hombres, sí creo que es importante ir visibilizando esa responsabilidad que tienen respecto a este tema. Gracias, Rey. Sí, lo de los deseos ocultos, que el no es sí, ¿no? Y eso es una construcción completamente masculina que solo se creen ustedes, amigos. No, nosotras no actuamos así. Glo. Ya se nos fue Glo. Oh, no está Glo. Sí, creo que ya sé. Ok. Ceci, ¿cómo te vas desde esta noche? ¿De verdad está delgada esta niña? Cuéntanos. Yo creo que más bien la hicimos pegada. Ya Rey también se nos es como de Las estamos su opinión y perdiendo se una a una. sí. Bueno, yo creo que esa cuestión que la línea no es pegada, pero la hemos querido ver así y porque hemos construido como parámetros, relaciones entre las de esa manera. Yo creo que es complicado. Yo creo que más que delgada es como difusa en el sentido de muchas veces sí, los varones han aprendido a hacer cosas porque se ha ido transmitiendo, digamos, como de generación en generación las formas en las cuales se supone que tienen que establecer una relación con una mujer en este caso, ¿no? Y entonces se ha transmitido desde diferentes formas, o sea, desde el tío o el compa, ¿no? Que les dice los tips para ligar, ¿no? O estas últimas cuestiones que había incluso cursos para enseñarte a cómo ligarte a las chavas, ¿no? O cuestiones así, incluso, bueno, programas de televisión en donde el sujeto es el ganador de unas, ¿no? Como de 5 chavas que quieren establecer, pareciera una relación con él, entonces él puede elegir, o sea, todos ese tipo de productos, digamos, que lo que hacen es seguir reproduciendo estas ideas de lo que se supone que tendría que ser un establecimiento o un acercamiento, digamos, como amoroso, afectivo, erótico hacia una mujer, ¿no? Y el asunto me parece es que es cierto, o sea, muchas de nosotras quizá decimos ya no y es no, ¿no? Pero también muchas de nosotras, y estoy hablando sobre todo quizá de mi generación, porque cada vez
quizás llega el mensaje de manera distinta, pero también crecimos con esta idea, o sea, yo escuché muchas veces decirme a mi madre y escuché a mis tías decirme también esta cuestión de hasta la difícil, ¿no? No digas que sí a la primera, hazte del rogar, o sea, este tipo de elementos que también a nosotras nos sitúan en un lugar de no aceptar los deseos que sí podríamos tener y tener que irnos camuflajeando un poco, es decir, o sea, si yo quisiera tener una relación coital con alguien en la primera cita, digo que no, porque si lo digo que sí en ese momento, en mi imaginario está la posibilidad de que después este sujeto ya no me valore. No sé si me estoy explicando. O sea, es mucho de mi generación. Entonces, muchas de nosotras sí entramos en el juego de te voy a decir que no para que te mantengas en esta lógica. Ahora, creo que esa es una de las cuestiones bien patriarcales que evidentemente está en nuestra crianza y que ha posibilitado este imaginario de que siempre es así, de que siempre que una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. O sea, en realidad está tan compleja la cuestión de los discursos que se van nutriendo entre sí. Entonces, yo siempre pienso esto, y eso es algo que comúnmente digo en mis salones de clase, y es, si a los chavos si una chava te dice que no, pues es no, punto. O sea, aunque estés ya encuerado y ella está encuerada, ni modo. O sea, si es no, es no. Y si ella quería decir que sí, pero te dijo que no para que le rogaras, para lo que sea, pues ni modo, o sea, te lo pierdes tú y se lo pierde ella. Y entonces a mis estudiantes mujeres les digo, y si ustedes quieren decir que sí, pues dicen que sí, y si quieren decir que no, dicen que no. O sea, es que necesitamos empezar también nosotros a cambiar nuestra manera de acercarnos a las personas. Y no estoy justificando en lo absoluto la violencia, lo que creo es que necesitamos cambiar nuestra manera de acercarnos y de establecer relaciones entre las personas. Y por supuesto, no es no, siempre. O sea, aunque la otra haya querido decir, pues con la pena, no es no. Muchísimas gracias, Ceci. Estuvo súper bueno este programa, la verdad es que a mí me encanta siempre escucharles, las aprendo un montón y pues se nos fue el tiempo, amigas, pero nos vemos el próximo martes a la misma hora y pues si nos ven por ahí después, si nos quieren dejar algún comentario, déjennoslos por favor, nos encanta leerlos y leerlas y pues nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Un beso y un abrazo. Bonita noche.